¿Alguna vez sentiste que solo estás observando tu vida pasar mientras otros viven aventuras increíbles? Como si estuvieras atrapado en un videojuego donde todos los demás son los protagonistas, y tú simplemente estás ahí. Repitiendo las mismas rutinas. Diciendo lo que se espera que digas. Haciendo lo que debes hacer. Pero sin realmente sentir nada. Es como si vivieras en tercera persona. Como si existiera una pantalla invisible entre tú y el mundo. Ves las cosas pasar, pero no las experimentas de verdad. Y lo peor es que sabes que hay algo mal, pero no puedes explicar exactamente qué es. Esto tiene nombre. Y no estás perdiendo la cabeza. Piensa en tu día típico. Te levantas, revisas el celular, vas a estudiar o trabajar, hablas con algunas personas, regresas a casa, consumes contenido, duermes. Repites. Y en algún momento te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que realmente elegí hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que estaba viviendo mi vida y no simplemente dejando que me sucediera? Miras a otros en redes sociales y parece que todos tienen su historia clara. Tienen sus objetivos, sus pasiones, sus momentos épicos. Y tú estás ahí, sintiéndote como un personaje secundario en tu propia existencia. Como uno de esos NPCs en los videojuegos que solo tienen 3 líneas de diálogo y repiten la misma rutina una y otra vez. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Loop infinito. Y lo más frustrante es que no puedes señalar un momento específico donde todo se rompió. No fue un trauma dramático. No fue una tragedia. Simplemente un día despertaste y te diste cuenta de que llevabas meses, quizás años, funcionando en piloto automático. Cumpliendo con las expectativas de otros. Evitando conflictos. Siendo funcional pero sintiendo un vacío enorme por dentro. No estás solo en esto. De hecho, lo que estás experimentando es mucho más común de lo que imaginas. Y tiene explicaciones psicológicas muy claras. Lo que estás sintiendo es una combinación de 3 fenómenos psicológicos que trabajan juntos para hacerte sentir desconectado de tu propia vida. El primero se llama despersonalización leve. No es el trastorno clínico grave, sino una versión más sutil que muchas personas experimentan en la vida moderna. La despersonalización es esa sensación de estar observándote a ti mismo desde fuera. Como si fueras un espectador de tu propia vida. Tu cerebro, cuando está sobrecargado emocionalmente o cuando vive en estrés crónico, activa este mecanismo como defensa. Es su forma de decir, hay demasiado aquí, necesito crear distancia para no colapsar. El problema es que esta distancia, que originalmente era protección, se convierte en tu modo por defecto. Y empiezas a vivir toda tu vida con esa capa de cristal entre tú y tus experiencias. El segundo fenómeno se llama locus de control externo. Esto significa que inconscientemente empiezas a creer que todo lo que te pasa está determinado por fuerzas externas. Por otras personas. Por las circunstancias. Por la suerte. Nunca por tus decisiones. Cuando tienes un locus de control externo, dejas de ser el protagonista de tu historia porque crees que el guión ya está escrito por alguien más. Tus padres deciden tu carrera. Tu jefe decide tu horario. Tus amigos deciden tus planes. La sociedad decide qué deberías querer. Y tú simplemente, cumples. El tercer componente es la desconexión emocional. Esto pasa cuando has suprimido tus emociones reales durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes qué es lo que realmente sientes o quieres. Aprendiste que expresar lo que sentías causaba problemas, incomodidad, rechazo. Entonces empezaste a usar una máscara. Y la usaste tanto tiempo que ahora no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Estos 3 elementos juntos te convierten en un NPC de tu propia vida. Funcionas, pero no vives. Existes, pero no sientes. Te mueves, pero no eliges. Y aquí viene algo importante, tu cerebro no está diseñado para vivir así. Evolutivamente, los seres humanos necesitamos sentido de agencia. Necesitamos sentir que nuestras acciones importan, que nuestras decisiones tienen peso, que somos protagonistas activos de nuestra existencia.
Cuando perdemos eso, cuando nos volvemos reactivos en lugar de activos, nuestro cerebro interpreta eso como una amenaza existencial. Por eso te sientes vacío incluso cuando objetivamente tu vida está bien. Por eso sientes esa angustia indefinida que no puedes explicar. Tu cerebro está gritando, esto no es vivir. Esto es solo sobrevivir. Si has visto Maap Saiko 100, probablemente reconoces esto inmediatamente en Shigeo Kageyama, también conocido como Maap. Durante toda la primera temporada, Maap es literalmente un NPC emocional. Tiene poderes psíquicos increíbles, pero vive su vida con una expresión completamente plana. Hace lo que le dicen. Sigue las rutinas. Suprime todas sus emociones porque le enseñaron que expresarlas es peligroso. ¿Y qué pasa? Mientras más suprime, más se desconecta. Mientras más se desconecta, menos protagonista de su vida se siente. Todas las decisiones importantes las toman otros por él. Su maestro Reigen lo manipula. Los enemigos lo atacan. Su hermano lo envidia. Y Maap solo reacciona. Nunca actúa. Hasta que llega al punto de quiebre. Su medidor de emociones literalmente explota porque no puede suprimir lo que eres para siempre. Y ahí empieza su verdadero arco, aprender que ser el protagonista no significa tener los poderes más fuertes, significa elegir quién quiere ser. O piensa en Shinji Ikari de Evangelion. Shinji es el ejemplo perfecto de alguien con locus de control totalmente externo. Cada decisión en su vida la toman otros. Su padre lo llama. Él va. Le dicen que pilotee el EVA. Él lo hace. Le dicen que luche. Él lucha. Todo mientras repite, no tengo opción. No puedo decir que no. No puedo decepcionar a nadie. Y lo más devastador es que Shinji tiene razones válidas para sentirse así. Su padre lo abandonó. El mundo literalmente depende de que él pilotee. Pero precisamente por eso es un ejemplo tan poderoso. Porque muestra que incluso cuando las circunstancias son extremas, la verdadera tragedia no es lo que te pasa, sino perder completamente tu sentido de agencia. Incluso Midoriya al inicio de My Hero Academia experimenta esto. Antes de recibir el One for All, vive como espectador de un mundo de héroes. Anota en su cuaderno. Observa. Admira. Pero no actúa. No porque no quiera, sino porque aprendió que sin un quirk, su participación no importa. ¿Ves el patrón? No es sobre circunstancias externas. Es sobre la creencia interna de que tus acciones no tienen peso real. Entonces, ¿cómo sales de esto? ¿Cómo dejas de ser un NPC y te conviertes en el protagonista de tu propia historia? Primer paso, reconoce una verdad incómoda. Tienes más poder de decisión del que admites. Sí, hay límites reales. No puedes controlar todo. Pero la mayoría de las veces usas esos límites como excusa para no ejercer el control que sí tienes. Empieza por identificar una decisión pequeña que has estado posponiendo porque esperabas el momento correcto o esperabas permiso de alguien más. Y tómala. Hoy. Segundo paso, reconecta con tus emociones reales. No las que deberías sentir. Las que realmente sientes. Esto significa dejar de justificar, racionalizar o suprimir. Si algo te molesta, aunque no debería, reconoce que te molesta. Si algo te emociona, aunque sea tonto, reconoce que te emociona. Empieza a construir un registro interno honesto de quién eres, no de quién se supone que deberías ser. Tercer paso, practica microactos de agencia. No necesitas decisiones épicas para empezar. Elige tu comida sin preguntarle a otros qué quieren primero. Elige una ruta diferente para llegar a casa. Di no a un plan que realmente no quieres hacer. Cada pequeña decisión donde actúas en lugar de reaccionar reconecta tu cerebro con tu sentido de protagonismo. Cuarto paso, entiende que la transformación no vendrá con música épica de fondo. No habrá un momento donde todo haga clic y despiertes siendo otra persona. El cambio de NPC a protagonista es gradual. Es sucio. Es incómodo. Vas a fallar. Vas a dudar. Vas a querer regresar al piloto automático porque es más seguro.
Pero cada día que elijas actuar en lugar de solo reaccionar, cada día que honres tus emociones reales en lugar de las que deberías tener, cada día que ejerzas tu agencia aunque sea en algo pequeño, estarás escribiendo un guión diferente. No se trata de convertirte en el héroe perfecto de un anime. Se trata de convertirte en el protagonista imperfecto de tu propia vida real. Y eso empieza ahora. No cuando tengas todo resuelto. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora.